¿Qué tal? Buenos días. Espero que me estén escuchando. Si es así, por favor, en el chat me pueden ir indicando si me escuchan, por favor, para que pueda empezar la sesión de hoy. Bien, gracias. Gracias por eh, acudir a la cita que programé el día de hoy. Hoy estamos cambiando un poco la dinámica, pues también para que se acuerden de quién es el maestro, ¿verdad? Entonces, agradezco su asistencia para quienes pudieron hacerlo. Entiendo que la situación no siempre ha sido fácil y pues no es posible que todos estemos en, eh, teniendo acceso rápidamente a, al Internet o a poder hacer este tipo de trabajo en línea. Me da gusto ver que siguen llegando. Eh, Ya empezó mi clase. Ya empezó mi clase. y son, bueno, siguen llegando. Bueno, voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a tratar de ser breve, rápido, puesto que pues, bueno, por esta plataforma solo tenemos algo así como 40, 45 minutos para poder trabajar en línea. Permítanme. En esta ocasión vamos a diferencia de tener el video, voy a platicar rápidamente sobre el tema último del curso, que es Avenida de Diseño, para que podamos complementar toda la temática de lo que tienen que trabajar, que han estado trabajando en el proyecto del curso. Permítanme un momento, porque siguen llegando nuestros compañeros. Bien. Ya hemos pasado por la configuración de una cuenca, obtener los factores fisiográficos. También ya hicimos el análisis estadístico de las estaciones climatológicas que nos pueden ser de utilidad. Ya también vimos en un ejemplo cómo calcular la tormenta de diseño a partir de una hoja de Excel. Espero que ya se hayan familiarizado un poco con ella. Ya platiqué sobre las condiciones que forman el escurrimiento superficial en una cuenca. Y ahora vamos a estimar la avenida de diseño. Es el último paso que yo necesito en un estudio hidrológico. La configuración de la cuenca, cómo obtengo la información climatológica y cómo obtengo un pronóstico de lluvia, que veríamos se puede hacer por el método de Bell o por el método de Chen, básicamente. Y ahora, ¿cómo voy a hacer que esa precipitación se pueda cuantificar como escurrimiento, como caudal, en el punto de drenaje, en el punto de salida de la cuenca? Eso es a lo que yo denomino la avenida de diseño. Y entonces podemos definir que la avenida de diseño es ese caudal máximo que se conduce en una corriente natural o en una obra hidráulica, puede ser también a partir de un vertedor de excedencias, de un orificio de salida en alguna estructura que puede hacer circular un determinado caudal en función de un periodo de retorno. Recordemos que el periodo de retorno es precisamente el lapso en el cual se espera que un evento climatológico se exceda o se iguale por lo menos una vez durante la vida útil de la obra hidráulica. En este caso, para determinar el caudal máximo de avenida de diseño, tenemos
dos caminos primordialmente que se utilizan para poder hacer esta estimación. Como lo mencionaba en el video anterior, que espero hayan podido ver en YouTube, cuando estimamos el escurrimiento, nosotros podemos hacerlo instalando una estación hidrométrica. Ponemos un molinete, ponemos una escala, y eso nos ayuda a determinar velocidades, y veíamos que conociendo el área hidráulica de la sección del río, pues entonces podemos obtener área por velocidad, el caudal. A eso yo le puedo denominar una cuenca aforada. Si considero que ese punto donde se instala la estación climatológica puedo trazar el parteaguas de toda la cuenca de aportación, entonces puedo definir que eso es una cuenca aforada, una cuenca que se puede medir. Si yo puedo tener esa medición histórica, ese registro histórico de la estación, que en este caso se denomina hidrométrica, entonces puedo utilizar de manera directa el análisis de distribución de frecuencias, usar las distribuciones normal, log normal, la Gumbel, la Pearson, para directamente, en función del periodo de retorno, definir cuál es el caudal máximo que estaría circulando para esa probabilidad de ocurrencia. Para eso, como mencionaba, se utilizan estaciones hidrométricas que, a diferencia de las climatológicas, que hay cerca de 2.200 en nuestro país operando fuera de operación, en el caso de las estaciones hidrométricas solo tenemos 717. Son muy pocas porque obviamente en el caso de las estaciones hidrométricas se tienen que instalar en corrientes perennes para poder tener registros durante varios años. A diferencia de lo que tenemos en las estaciones climatológicas, la clasificación, la numeración de clave no se hace por orden alfabético de estado como en las climatológicas de Aguascalientes, Zacatecas, sino que en el caso de las estaciones hidrométricas se hace por región hidrológica. Aquí tenemos que conocer las 14 estaciones, las 14 regiones hidrológicas de nuestro país, y en función de ello es el número de estación hidrométrica. Hay que recordar que pues las cuencas hidrográficas no conocen de límites políticos, ¿verdad? Entonces es lo que marca el territorio. Otra particularidad que tienen las estaciones hidrométricas es que muchas de ellas solo operan durante un determinado tiempo. Para la planeación de las obras hidráulicas en nuestro país, por ejemplo, para la construcción de presas, se tienen que instalar estas estaciones hidrométricas en puntos donde se proyecta, se puede quizá construir alguna presa, y entonces funciona durante 15, máximo 20 años, hasta que se tiene el número de registros suficientes para poder procesar estadísticamente, como ya lo sabemos. Entonces, si se decide que es un sitio adecuado para la construcción de una presa, en ese momento se deja de tomar mediciones y se procede, después de la etapa de proyecto, a la construcción. Y entonces vamos a encontrar muchas estaciones hidrométricas que tienen datos muy antiguos y que ya no se actualizan continuamente. ¿En dónde obtengo la información de las estaciones hidrométricas? Antes, como mencioné en la información climatológica, dependíamos exclusivamente de los boletines hidrológicos que publicaban por región hidrológica. Este es un ejemplo de un boletín de la región Tuxpan-Nautla, y que en él se tenía toda la información climatológica. Estos son, por ejemplo, unos datos de lluvias exclusivamente para el año del 55. Eran volúmenes muy grandes que tenían una gran cantidad de información anual. Se tenían algunos mapas climatológicos. Estos son mapas de isoyetas de determinados fenómenos
de huracanes. Y también se tienen registros de escurrimiento, lo que se tenía en las estaciones existentes en ese momento, y de los cuales podíamos obtener, como lo obteníamos en el tema anterior, obtener los hidrogramas. Este es un hidrograma de varios años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, de la estación que se encuentra en el río Bobos, en Martínez de la Torre, por ejemplo. Y es el comportamiento anual. Aquí podemos ver precisamente esta parte de abajo, que denominamos el escurrimiento base del hidrograma, y todos los picos, todos estos ascensos y descensos, se deben exclusivamente a la aportación debido a los fenómenos de tormenta que se van encontrando a lo largo de cada año. Esta información antes la teníamos que procesar a mano, teníamos que recurrir al boletín hidrológico, extraer la información manual y poder calcular pues, de manera manual la avenida por método Bumble, por ejemplo. Años después, con el cambio de tecnología, pues obviamente pasamos a una etapa de digitalización en la cual el Instituto de Tecnología del Agua desarrolló lo que se llama el Sistema de Información de Aguas Superficiales, que era un programa así como Lake, que se instalaba en el computador y tenía datos de estaciones hidrométricas y datos de almacenamiento en empresas de almacenamiento, valga la expresión. Ese sistema dejó de estar hace unos años porque se integró a lo que denominaba el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, o bandas, como sus siglas. Este es un registro que ya se encuentra directamente en Internet, es gratuito, les puse yo la dirección de Internet donde pueden encontrar. Sin embargo, si ustedes igual desde el Google escriben bandas con agua, les da la dirección, ahí automáticamente en la página encontrarán el cacho, que es un archivo de Excel, pueden ver todas las estaciones hidrométricas existentes y muestra, obviamente, su localización, el número de años que tiene información, es una descripción de cómo leer, es una ayuda para cómo leer las tablas, y después las bases hidrométricas, que es un archivo en el cual se busca directamente la estación que estamos buscando, y se descarga un archivo que, aunque tiene datos access de Microsoft, igual se puede abrir sin ningún problema dentro de Excel. Este es el descarga. Simplemente hay que encontrar la guía como un registro en la estación, en el limímetro, tira de el caudal mínimo. También tiene otros campos que puede ser el volumen de escurrimiento máximo, medio o mínimo en miles de metros cúbicos por segundo, o en miles de metros cúbicos si es volumen, que se obtuvieron del drenaje de esa cuenca. Esta es la información que yo puedo procesar y directamente la puedo pasar, por ejemplo, a mi hoja de Excel y utilizar otra vez análisis de homogeneidad. Por ejemplo, si lo quiero utilizar, o irme directamente al análisis de distribución de frecuencias y obtener la extrapolación de los gastos para los periodos de retorno. También, bueno, no necesariamente lo podemos hacer este análisis estadístico a través de la hoja de Excel, que es lo más práctico que a veces está en la mano. También existen algunos programas de computadora que nos pueden ser de utilidad. Aquí les muestro los que yo conozco, que de alguna manera he manejado. El primero es el paquete de software estadístico que genera el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que es una herramienta bastante buena, bastante fuerte en cuanto al algoritmo para poder bajar. El inconveniente es cómo ingresar los datos. Necesita uno formatearlos en un software adicional, en una base de datos adicional, para que lo pueda leer el software. Y obviamente todo está en inglés. Hay que saber un poquito a la traducción para poder ingresar los datos de manera adecuada. El software del HEC se puede obtener de manera gratuita en su sitio de internet. Hace ya cerca de 20 años, 25 años, el Centro Nacional de Prevención de Desastres desarrolló un software pequeñito que se llama AX, que realiza el ajuste de funciones de probabilidad de las que conocemos en medio de hidrología, distribuciones log normal, log normal, Google, Pearson, gama de 3 parámetros, y es un software bastante sencillo de trabajar. Se capturaban los datos directamente en la pantalla
y puede hacer el análisis completo de la muestra que nosotros realizamos y también calcula los errores estándar de la muestra. Nos hace una comparativa y nos dice cuál es la función de distribución que mejor ajuste tiene, que es la de menor error estándar, como lo recordemos. El inconveniente de este software es que se quedó operando hasta el Windows 98. Ya en los sistemas nuevos, 7, 8, 10, ya no tiene función de compatibilidad, entonces ya no se puede ejecutar. Si todavía tuvieran por ahí un Windows, incluso creo que en el 7 sí funciona, con compatibilidad a 32 bits, en 64 ya no funciona, entonces se quedó corto el programa ya para la actualidad que manejamos, ¿no? Y el otro software, que es más actual, y no me acuerdo si de este sí les pasé la liga para la descarga, es el de análisis de frecuencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Este es un software más moderno. Este se soporta en los sistemas operativos actuales, funciona a 32 y a 64 bits. Y también calcula todas las distribuciones de probabilidad que tenemos. Esta, a diferencia de la X, este AFA calcula homogeneidad de la muestra y prueba de independencia. También se puede hacer. Tiene el, digamos, inconveniente que los datos se tienen que guardar primero en un archivo de texto para que el programa los pueda leer. Genera todos los resultados igual en archivos de texto para que puedan guardarse y después darle formato en Excel o en Word, por ejemplo. Y en el caso de las gráficas de análisis, estas no se pueden imprimir. Si yo las quisiera integrar a mi memoria de cálculo, tendría que hacer una captura de pantalla, recortarla en Paint y después pegarla en la memoria de cálculo, por ejemplo. No es nada difícil, pero sí es algo laborioso de realizar. Sin embargo, para los tipos de cuenca que comúnmente trabajamos en hidrología, y a eso también me refiero a las que están trabajando en sus proyectos del curso, no tenemos una estación hidrométrica que nos ayude a hacer ese cálculo del caudal máximo para un periodo de retorno. Son cuencas de varios cientos o miles de kilómetros cuadrados y nosotros trabajamos con apenas unos cuantos kilómetros o cientos de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, para eso tenemos que utilizar algunas técnicas indirectas. Aquí menciono dos metodologías que ya no se utilizan, pero todavía hasta hace unos 50, 60 años, quizá menos, todavía se utilizaban, que eran los métodos de envolventes. Estos eran métodos completamente empíricos en los cuales dependían exclusivamente del área de la cuenca. El caudal que aquí se obtiene son metros cúbicos por segundo por kilómetro cuadrado de superficie a drenar y dependían de un coeficiente. En el caso de la fórmula de Krieger, el coeficiente estaba definido en función de la región hidrológica de nuestro país. Yo tenía que saber que estaba estudiando, estaba en la cuenca del Paso, la del Pánuco o en el sistema Lerma, y entonces con eso yo definía cuánto valía y se afectaba en la fórmula de Krieger. Lo mismo sucedía con el método de Lobby. Esta es la envolvente general, era una gráfica más de trabajar, la unitario en metros cúbicos por segundo por metro cuadrado, o bien utilizar una en la cual otra vez dependía del coeficiente de la unidad hidrológica que yo estuviera analizando. Sin embargo, pues estos métodos, en muchos de los casos, sí se ha demostrado en muchos estudios que han realizado la Comisión Nacional del Agua. En muchos de los casos, con esto se diseñaban las avenidas máximas para las presas. Y se ha demostrado que o se obtenían gastos demasiado pequeños para lo que actualmente ha estudiado dentro de las cuencas de porción, o bien se sobredimensionaron muchas presas y los volúmenes de escurrimiento que han manejado han sido muy inferiores a esos valores de proyecto que habían utilizado. Por eso actualmente dependemos directamente de las relaciones precipitación-escurrimiento. Aquí
voy a hacer una simplificación en este tipo de metodologías de cómo la lluvia, a partir de las características fisiográficas de la cuenca, la convierto en un caudal. Y ese caudal es el que estaría pasando en el punto de salida de la cuenca. Lo único que acabo de sufrir. Se desconectó la transmisión. Me quedé, estamos platicando del método racional americano. Retomo que este es un método que comúnmente se diseñó para sistemas pluviales urbanos, pero que también se utiliza de manera muy práctica en el análisis de cuencas no urbanas, como las que trabajamos comúnmente en hidrología. Aquí el cálculo es muy simple, en el cual para obtener la avenida de diseño, el caudal que teóricamente estaría pasando en el punto de salida de la cuenca, solamente necesito determinar el coeficiente de escurrimiento, ese que ya determinamos, ya puse el video en un tema anterior, a partir de si tengo bosques, si tengo zonas de cultivo, si tengo zona urbana, y a partir de ahí defino el coeficiente de escurrimiento, retomando un poquito, recordar que eso me dice precisamente qué porción de lluvia efectivamente se puede convertir en escurrimiento superficial y lo demás como pérdida en infiltración al suelo. La intensidad de lluvia, que depende del análisis que hicimos del método de Bell o el método de Chen, y el área de aportación, el área de nuestra cuenca que analizamos. Como podemos ver, el área en esta fórmula está en kilómetros cuadrados, la intensidad está en milímetros por hora, y el caudal se obtiene en metros cúbicos por segundo. El punto 278 es el factor de conversión, el coeficiente de escurrimiento adimensional. El coeficiente de conversión de milímetros hora, kilómetro cuadrado, para convertirlo a metros cúbicos por segundo. El método racional así directamente solo obtiene un valor de caudal y con eso resuelve el problema. Sin embargo, como vamos a ver en el trabajo de la hoja de Excel, se puede convertir también en un hidrograma para que podamos tener una mejor comparativa de resultados. Algo importante para poder determinar de qué valor es la intensidad de diseño. Ustedes calcularon ya curvas PDTR o IDF para duraciones entre 1 minuto y 24 horas. Pero, ¿qué duración tiene la tormenta de diseño? En ese rango de 1 minuto y 24 horas. Puede ser de 15 minutos, 30, 1 hora, 3 horas, no lo sé. Para eso, vamos a utilizar un concepto que denominamos el tiempo de concentración de la cuenca. Vamos a definir a ese tiempo de concentración como el tiempo que tarda en llegar el escurrimiento de la parte más alejada de la cuenca, del parteaguas, hasta el punto de salida. Ese tiempo lo vamos a obtener de una manera muy rápida. Vamos a obtenerlo de una manera muy rápida a partir de dos parámetros bien sencillos: la longitud del cauce principal y su pendiente media. Estos dos valores que ya calculamos en las características fisiográficas, teóricamente son las que me van a determinar cuánto tiempo tardaría el escurrimiento en llegar al punto de salida. La fórmula más común que utilizamos es la fórmula de Kirpich. Existen varias otras, existen la fórmula de Rowe, la fórmula de Temes. Todas tienen más o menos el mismo concepto y relacionan la longitud del cauce con la pendiente del mismo. Solo cambian sus coeficientes porque al final solo son ecuaciones de regresión. Por eso lo más sencillo es la fórmula del método de Kirpich. Es la fórmula dimensional. Es decir, yo podría poner 25, que es la pendiente que obtuvimos, por ejemplo, por el método de T, que es lo que más recomiendo. Y a la fórmula va a decir el tiempo de concentración de 0.25, es decir, 15 minutos. Y entonces, con la fórmula de Bell o la de Chen, la que yo haya decidido es la de mejor ajuste, yo curo mi tormenta para 15 minutos y obtendría el valor de precipitación o de intensidad
manera directa. Y esa va a ser mi tormenta de diseño. Entonces, el tiempo de concentración lo convierto en duración de la tormenta y con esto solamente lo dejo en función del periodo de retorno que yo necesito analizar. Con eso simplifico mi análisis. Hay otro concepto que dice que en el caso que tengan una cuenca de más de 250 kilómetros y yo tengo estación para poder hacer el análisis, entonces lo hago con fórmula de que la duración de la tormenta, la duración en exceso, será 2 veces la raíz del tiempo de concentración. Solamente sería que usted contenga mayor a 50 kilómetros. Otras técnicas más elaboradas, un poco más precisas en cuanto al análisis que podemos realizar, son hidrogramas. Los hidrogramas tienen diversas formas de trabajar, lo vimos en el análisis escurrimiento. Se pueden sintetizar a partir de conocer las características fisiográficas de la cuenca. Si ya considero de alguna manera que la tormenta se presenta de manera uniforme y constante en toda su cuenca, todo lo dejo en función de las características físicas. Y de alguna manera lo hice al momento de definir la duración de la tormenta. Algo que debe tener en cuenta es que los hidrogramas no van a variar de forma. La forma será siempre la misma. Depende de la tormenta que se presente, la tormenta que yo analice, las condiciones de escurrimiento que se van a definir por su coeficiente y la tormenta. Es todo lo que vamos a tener como variable dentro del sistema, dentro de los hidrogramas. Y eso no es un poco más sencillo de trabajar. Esto se complementa porque vamos a tener las mismas características del programa que veíamos, lo que eran el ancho base, el tiempo pico. Son exactamente los mismos tiempos y solo va a cambiar la ordenada del caudal pico, en función obviamente de la tormenta. De manera, yo puedo tener entonces un análisis proporcionado de los hidrogramas debido solamente a la variación precisamente de esa medida de la precipitación. Otra ventaja que pueden tener los hidrogramas, sobre todo cuando es un análisis más extendido del tiempo, es que puedo considerar diversos hidrogramas para diferentes duraciones consecutivas de la tormenta y al final sumar todos esos hidrogramas para obtener un hidrograma final único que obviamente será mayor y puede dar un valor un poco más medido de caudal que puede esperarse en el punto de drenaje. A partir de ahí existen varias metodologías como la QS, que se puede utilizar una acumulación de intensidad de lluvia o de hietograma. Sin embargo, en muchas de estas opciones, para poder hacer una QS, necesito tener respaldo de una estación métrica para poder obtener el valor de curva asintótica. De lo contrario, si lo hago solo con láminas de lluvia, eso va con ascensos y valles y es más difícil o calibrar el método de análisis. Así que, pues entonces pasamos a metodologías un poco más prácticas, que son el hidrograma unitario triangular, el adicional, que son exactamente lo mismo, que como aquí lo vemos, pueden trabajar hasta con cuencas de 2.590 kilómetros, es decir, cuencas grandes, sin sacrificar presión. Y en ellas simplemente entonces puede definir el caudal pico unitario en función del área por milímetro de lámina de escurrimiento. Si yo tengo este caudal y lo multiplico por la lámina de escurrimiento, obtengo el total de la cuenca. Puede haber una simplificación, el tiempo base, como lo que el servicio de concesión de suelo, es exactamente 267 veces el tiempo pico del hidrograma. Por eso obtengo un triángulo, no siempre equilátero, pero de alguna manera y el tiempo pico lo consideramos a partir del tiempo de retraso de la cuenca. El retraso es, vamos a ver un poquito más el método, que es un desfase con respecto al tipo de concentración y tiene que ver estrictamente con el punto donde el programa de la tormenta se hace más severo. Vamos a hacer un poco de sustituciones. Tiempo pico se puede reducir a un tiempo en la lámina. Está representada para las cuencas de gran tamaño, que es 2 veces el tiempo de concentración, la raíz del tiempo de concentración. El hidrograma unitario dimensional tiene la misma característica del hidrograma triangular. La única diferencia es que en lugar de obtener precisamente un triángulo, se obtiene una campana, como la que están viendo, y solo lo tengo que hacer despejando cada uno de los puntos de este hidrograma de forma de campana con la relación que aquí yo tengo. Con esto entonces yo puedo obtener el tiempo pico y el caudal pico van a ser exactamente los mismos del triángulo. No hay mucha diferencia con respecto a ello. El cálculo del caudal máximo será exactamente el mismo y solamente cambiará la forma del hidrograma que resulta. Y la otra
técnica es el método de Chow. En este, de igual manera, yo voy a partir de que conozco el caudal unitario y lo voy a multiplicar por la lámina de escurrimiento. Este va a depender directamente de obtener el parámetro Z que va a entrar o que se puede pertinente, y con ello involucro el área por drenar en nuestra cuenca. Ya al terminar los ejes correspondientes del hidrograma de Chow, dos veces el factor de conversión para poder llegar a metros cúbicos en milímetros. Con ello también un hidrograma. Aquí voy a definir el de la cuenca. Si yo sobrepongo hidrogramas puede ser unitario, puede ser ya el hidrograma total de nuestra cuenca, que entre el pico y si se acuerdan cuando hicimos el análisis de hietogramas, ordenábamos la lámina, ordenábamos las diferencias de esas láminas de lluvia, dando al centro de los tiempos, la lluvia más grande. Cuando yo hago eso en el momento que se corresponde con el pico de cálculo, a esa distancia existe en ese diagrama, es el caso de la cuenca. Y no necesito forzosamente obtener el hietograma de cuenca para medir esa distancia como tiempo de resto. Si lo hacer, los modelos hidrológicos de ahora sobreponen para poder hacer análisis completo el hidrograma de tormenta con respecto al hidrograma. Pero yo puedo hablar el tiempo de eso. El tiempo de resto se puede unir con la lógica que también obtuvo Chow con el porcentaje. Aquí 6.0 el 2%. Y con ello tiene el tipo de resto. O utilizo directamente la fórmula del método de Chow. Y por eso obtendré el tiempo de resto. Con ello puedo ir directamente a los parámetros de la fórmula de Chow y simplemente queda el cálculo de la velocidad. El valor Z del peso que calculamos en el paso anterior, y tenemos 0.39 aproximadamente de valor de Z, y ese es el a la fórmula del método de Chow, y con eso simplemente me faltaría definir cuánto vale el escurrimiento de la cuenca y calcular el caudal de salida. Esto es lo que hacemos en mente, utilizar relaciones precipitación-escurrimiento de la cuenca y obtener así caudales de salida, los caudales que denominaremos la avenida máxima de diseño. ¿Dónde está definido el periodo de retorno para las obras hidráulicas? Hicimos el análisis de lluvias y pronosticábamos periodos de retorno de 100, 500, 1000, 10.000 años. Estos yo no los puedo definir arbitrariamente. En el proyecto, si se los puse, necesitan calcular todos esos. Cuando realizo un estudio hidrológico, elaboro diferentes periodos de retorno para poder hacer comparativas de caudales máximos esperados. Sin embargo, el análisis se realiza en función de una norma hidrológica que establece Comisión Nacional del Agua, en función del tipo de obra hidráulica que se va a diseñar y a operar, es como se establece el periodo de retorno. Ese documento se los voy a hacer llegar por la hoja de Classroom, la página del Classroom, para que la puedan tener. Ahí van a poder observar que, por ejemplo, Presas de Almacenamiento pide por lo menos 1000 años de periodo de retorno. Algunos puentes en vialidades primarias importantes requieren estudios de periodos de retorno a partir de 100 años hasta 500 en algunos de los casos. Y obras más pequeñitas, por ejemplo, los drenajes pluviales urbanos, necesitan periodos de retorno máximo de 10 años para que puedan trabajar con lluvias más o menos comunes que se puedan desalojar sin requerir inversiones muy grandes. Si yo, por ejemplo, quisiera diseñar un drenaje pluvial urbano para que nunca se inunde la ciudad, tendría que diseñarlo a lo mejor con 100 años o 1000 años de periodo de retorno. Eso me daría como resultado ya no tuberías, sino bóvedas, túneles en los cuales habría que utilizar para poder desalojar ese valor de caudal, que no necesariamente ese periodo de 100 o 1000 o 100 o 500 años, por ejemplo, se va a presentar durante la vida útil de la obra.
comúnmente estará trabajando con tirantes muy pequeñitos de escurrimiento y entonces no justifican la inversión que se va a realizar. Por eso es la importancia de que una dependencia normativa establezca cuáles son los periodos de retorno adecuados para que se justifique el poder manejar de manera adecuada los caudales de un escurrimiento, de una precipitación, y sean acordes, balanceados a la inversión que se va a realizar para poder obtener un beneficio en el corto plazo. Si bien es cierto que en la obra pública no se generan utilidades, sí se espera que después de la operación de estas obras, durante algún tiempo exista lo que se denomina el retorno de la inversión y que pueda verse reflejado en ampliación o en nueva obra que se tiene proyectada para poder seguir beneficiando a la comunidad. Ese archivo de la norma hidrológica, como lo mencioné, se los voy a hacer llegar a la cuenta de Classroom para que lo puedan descargar y lo puedan ver. La hoja de Excel también la voy a subir para que en nuestra siguiente sesión podamos estudiar, pueda mostrarles cómo funciona la hoja de cálculo, prácticamente para que ya nada más puedan ir obteniendo sus resultados finales. Si bien es cierto que la parte de las características fisiográficas las tuvieron que procesar por separado, la parte más laboriosa, que fue el análisis de la estación climatológica y el análisis, el cálculo de curvas PDTR e IDF, ya se los dejé hecho en Excel para que nada más bajen sus datos. Y lo mismo va a pasar con el cálculo de medidas de diseño. Les voy a hacer llegar la hoja de Excel, voy a mostrarles en dónde se vacían los datos, cómo se ajusta la hoja y voy a mostrarles los resultados que arroja para el estudio hidrológico. Obviamente no solo les va a servir para el trabajo que están realizando para la evaluación del curso, sino también, pues, obviamente, si se llegasen a encontrar en algún momento con resolver un problema de trabajo de hidrología, pues simplemente ya puedan adaptarlo a sus necesidades y con esto, pues obviamente, les sea de utilidad. No sé si hay alguna pregunta al respecto un poquito de lo que hemos platicado. Si alguien tuviera alguna duda, dicen por ahí hay que dar la opción de levantar la mano para que yo pueda verlos y les pueda responder. De cualquier forma, ya saben que si sigue habiendo preguntas, inquietudes y me las han estado haciendo llegar, por Classroom y he tratado de responderles lo más pronto posible para que no se detengan mucho con el cálculo. Como lo mencioné, ya solo me resta pues prácticamente mostrarles el cálculo en Excel del cálculo de tormenta de diseño. Voy a hacer una pequeña presentación de cómo se integra un estudio real, obviamente con ciertas reservas, porque son proyectos privados. Algunos son públicos, pero bueno, por respeto a los clientes, pues se tiene que guardar alguna información. Pero de manera general, les voy a hacer una presentación rápida de cómo se integra un estudio ya de manera real, no para que ustedes me lo integren de esa manera. De hecho, debido a las condiciones que tenemos para trabajar, se va a limitar mucho la forma como van a hacer llegar el trabajo que han realizado, que no se lleven mucho trabajo con ello, no se presionen mucho con esto. No siempre tenemos ahorita todas las herramientas a la mano. Y yo agradezco su atención, el que hayan podido tomarse un tiempo para estar en esta sesión en vivo. No, espero que se haya podido quedar grabando la sesión de manera adecuada. Voy a revisarla para que en el caso de que haya compañeros que no se pudieron integrar, hay compañeros que no se pudieron integrar, y que para también si pueden o quieren volver a repasar lo que aquí acabo de comentar, bueno, voy a
trabajar el video para subirlo en el canal de YouTube y lo puedan tener a la disposición en el momento que ustedes lo requieran. Agradezco nuevamente su atención. Los espero en nuestra siguiente actividad. Como saben, lo voy avisando en la página de Classroom. Espero que se encuentren bien, sigan cuidándose y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.